Y también el conjunto de actividades profesionales relacionadas con los espectáculos, ¿no? con este tipo de celebración. Estas charlas son un espectáculo público, por tanto. Una boda es un espectáculo público. Una rueda de prensa de una corporación política o de una institución cualquiera es un espectáculo público. Bueno, todo esto es una línea un poco difusa, ¿no? Porque hoy en día se trata muchas veces como espectáculos públicos actos que antes no se trataban como tal. Ahora bien, yo sí voy a poner unos límites, ¿no? Que es que tiene que haber un público congregado, tiene que ser realizado para un público presente, que tiene que ser efectuado en directo y que tiene que requerir de medios tecnológicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la grabación de un proyecto cinematográfico yo no lo considero espectáculo, ¿no? Espectáculo público, porque si bien tiene igualmente mucha teleco dentro, pero no lo podemos considerar como espectáculo público o como arte escénica porque no es en directo, ¿no? No tiene el condicionante del directo, ¿no? Entonces, bueno, poniendo esos límites, pues empezamos, ¿no? Esto viene de lejos, esto viene se considera el inicio del teatro, pues el que fundaron los griegos, como ustedes seguramente sabrán. Y también aquí, ojo, que también aquí había, aunque mucha menos, pero había algo de técnica, ¿no? Se estudiaba muy bien, por ejemplo, la inclinación de las gradas para que la acústica, en función de la proyección de la voz del ser humano, pues que fuese óptima, ¿no? Y que pudiese llegar lo más lejos posible. O se empezaban a hacer ya determinados temas de tecnología en cuanto a la escenografía y las máscaras que utilizaban, que funcionaban como megáfonos, etcétera, ¿no? Esto, simplificándolo al máximo, por el tiempo que tenemos, podemos, si hacemos un recorrido histórico, podemos hablar de que ha habido tres grandes revoluciones, ¿no? La primera revolución es la revolución que se dio en el siglo XVII, XVIII y sobre todo XIX, que es la revolución industrial. La revolución industrial, la primera revolución industrial, que pues si yo tuviese que destacar una palabra o un concepto de esa revolución, pues es la mecánica, ¿no? Es la mecánica, ¿no? Entonces, esto se traslada al mundo del espectáculo y se comienza a generar toda una serie de sistemas mecánicos para dar más opciones a la parte artística o a la parte de la representación, ¿no? En ese sentido se crean los teatros tal y como los empezamos a conocer, tal y como los conocemos ahora, ¿no? Empezamos a conocer en esa época pues todo lo que es la tramoya, todo lo que es los tiros, los contrapesos, todas las historias que se podían empezar a hacer por sistemas de poleas, etc., ¿no? Después la segunda es la electricidad y la electrónica, ¿no? Que permiten pues hacer sistemas de iluminación y sistemas de sonido o de refuerzo sonoro principalmente, ¿no? En este sentido, pues es la revolución que hasta ahora era más cuantiosa en cuanto al número de cambios que ha habido, que sufrió el mundo de las artes escénicas, el mundo del espectáculo, y pues estamos hablando ya de finales del XIX, principios del XX, ¿no? Y a partir de ahí hasta hace un par de décadas que empezamos a sufrir lo que se puede considerar perfectamente la tercera revolución industrial, como todos ustedes saben, y como además trasciende a cualquier otra disciplina, que es el de las telecomunicaciones principalmente, informática y telecomunicaciones, ¿no? En este sentido, no solamente ha cambiado desde el punto de vista técnico, sino también desde otros puntos de vista el mundo de las artes escénicas. Ha cambiado desde el punto de vista de la producción, ha cambiado desde el punto de vista de la normativa, ha cambiado, en las últimas 2 décadas estamos sufriendo una verdadera revolución en cuanto a las artes escénicas. Bien, esto, como digo, es extrapolable a otras profesiones, evidentemente, y desde el punto de vista ya, un poco concretando a espectáculos, pues ¿en qué se puede verificar esto, ¿no? Pues en abaratamiento de sistemas complejos. Si ustedes se dan cuenta, ahora mismo vemos en cualquier fiesta de barrio de nuestra ciudad, sin ir más lejos, pues vemos unos sistemas complejísimos, ¿no? Que hasta hace 15 años simplemente pues solamente veíamos en espectáculos que tenían una capacidad presupuestaria muy alta, ¿no? Entonces ahora eso viene de la mano de que se ha abaratado mucho el equipamiento, ¿no? Sistemas en red y trabajo en red, ¿vale? Esto nos atañe muchísimo, de hecho es uno de los grandes cambios que ha sufrido en todas las disciplinas, además no solamente podemos pensar en iluminación escénica, sino también en sonido, en automatismo, en sistemas de control de escenografías, en teatro, en fin, el trabajo en red y el trabajo definitivamente digital ya está aquí y se está trabajando con ello, ¿no? Y además en todos los pasos de las distintas cadenas de los sistemas, ¿no?
Formas de comunicarnos, por lo que decía, pues la producción de los espectáculos ha cambiado muchísimo debido a las redes sociales, debido a Internet, debido a todo esto, a lo que trasciende a la vida, simplemente, ¿no? Y el desarrollo de normativa y relación con la seguridad, es decir, que todavía estamos en pañales, estamos en ello, es decir, en España llevamos un retraso considerable respecto a otros países europeos en cuanto a normativa y bueno, estamos en eso. Algunas comunidades autónomas, porque muchas competencias están delegadas, están un poco más adelantadas que otras, pero vamos, ¿no? Estamos todavía bastante verdes en este sentido y es una de las fases de la revolución que les hacía mencionar. Y después la profesionalización, ¿no? A las disciplinas técnicas tradicionales, además, que son sonido, iluminación y videoproyección, ¿no? Básicamente esas son las tres cosas que el público ve o escucha, el sistema audiovisual que se genera para el público, pues a eso además se han añadido otras formas, ¿no? Entonces, o otras disciplinas, que son las redes informáticas, la gestión digital de la información, la automatización de sistemas, etc., ¿no? En este sentido, la técnica se ha convertido en un pilar fundamental. Es decir, antes se podían hacer muchos espectáculos que no requerían o que apenas requerían de tecnología. Ahora, difícilmente se presenta a un público un espectáculo que no tenga ese plus, ¿no? Difícilmente. Entonces se multiplican las posibilidades artísticas gracias a un soporte tecnológico fiable. Esto es un ejemplo, ¿no? Esto es el Festival de Jazz y esto es un esquema que yo tuve que hacer una vez solamente del sistema de refuerzo sonoro, ¿no? Para poder explicar a los técnicos que estaban en aquel entonces a mi mando, por decirlo así, yo era el encargado, y pues para explicar el sistema que íbamos a montar, pues hacer esto, solamente para un concierto, solamente para la Plaza Santa Ana en este caso, ¿no? Tres grandes ejes tiene esto, ¿vale? Si hablamos de la industria del espectáculo, pues hay que decir de entrada que es multidisciplinar por excelencia, es decir, esto se basa en tres patas, la parte artística, o no necesariamente artística, porque a lo mejor es la presentación de un producto, Domingo Alonso, o a lo mejor es un pase de moda, o a lo mejor es una presentación de una corporación política, o un meeting, entonces no necesariamente artística, pero la idea que hay que presentar, la idea que hay que vestir, ¿no? Después está la parte de la producción, logística, gestión de personal, gestión de transportes, etc. Y después la parte técnica, la parte tecnológica que es la nuestra, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, pues generalmente el ingeniero técnico de comunicaciones va a estar en la parte técnica, ¿no? No siempre, porque también podemos y tenemos mucho que decir en la parte de producción, ¿vale? Pero digamos que nuestra pecera natural es la técnica, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, hay muchísimos roles que se pueden desempeñar, porque además dentro de la técnica, o sea, es multidisciplinar porque tiene estas tres partes, estas tres vertientes, artística, producción y técnica o tecnológica, pero es que además dentro de la técnica también es muy multidisciplinar, ¿no? En ese sentido, pues también nos encontramos unas dificultades que ahora les haré llegar, pero bueno, dentro de esa técnica pues podemos ser directores técnicos de espectáculos, directores técnicos de espacios, es decir, de teatros, de auditorios, espacios cerrados, o acondicionados específicamente para este tipo de actividades, desarrollo integrado de planificación, implementación y puesta en servicio de los sistemas audiovisuales, es decir, un encargado de una empresa de servicios que va a dar soporte tecnológico a un espectáculo en la calle o en un teatro, da igual. También podemos ser ese tipo de encargados de una de las disciplinas, es decir, encargado o ingeniero de sistemas que llamamos, o ingeniero de sonido, o ingeniero de sistemas de iluminación, de videoproyección, proyectos de baja tensión. Esto requiere de unos proyectos de baja tensión, también nosotros podemos hacerlo, ¿vale? Encargados de RF, de radiofrecuencia, hay muchos sistemas de radiofrecuencia en los espectáculos y cada vez más. Y además muchos sistemas de radiofrecuencia que requieren de una especialización muy fuerte y de cursos específicos de los fabricantes, que no todos los técnicos son capaces de entender o de solventar imprevistos si no tienen una formación muy sólida en radiofrecuencia. Entonces, hay muchas disciplinas dentro de esto, ¿no? Y después también la formación como técnico. Yo ahora mismo me alegré que se nombraran los certificados de profesionalidad porque ahora mismo estoy de docente de certificados de profesionalidad de espectáculo, ¿vale? Y es también un nicho de mercado en el que el teleco tiene mucho que decir. Es más, no se me ocurre otra profesión que tenga una
capacidad natural, un egresado que sale de la universidad, que tenga esa capacidad natural, no se me ocurre tener que la tenga tan fácil, que diga, es que esto lo entiendo, es que esto lo entiendo, es que esto lo entiendo. Y sobre todo esa naturalidad para aprender que se nos imprime, ¿no? Que también hacía mención la compañera Raquel, ¿no? Y bueno, y relativos a seguridad, también podemos ser encargados de planes de autoprotección, directores de seguridad, etcétera, ¿no? Y etcétera, etcétera. Es decir, esto, como digo, daría para más de 15 minutos y para detenernos, ¿no? Canarias tiene una serie de particularidades, ¿no? Ya que hablamos del servicio del Teleco a Canarias, pues tiene unas particularidades casi todas positivas, casi todas positivas. En primer lugar, el ámbito geográfico es privilegiado, como todos sabemos, ¿no? Pero no solo eso, sino que además tenemos un clima que permite, además hay un estudio que lo refleja, que como media, en Gran Canaria, eso sí, como media podemos hacer espectáculos al aire libre sin miedo a que se suspenda o que haya algún riesgo de suspender en más de 300 días al año. O sea, esto en cualquier lugar de la península es imposible, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos también una suerte, ¿no? Después, además, tenemos una mezcla de culturas por nuestra historia y por nuestra situación geográfica que hacen que se entiendan muy bien los festivales de muy distintos palos, ¿no? De muy distintas vertientes artísticas, ¿no? Entonces se hacen aquí festivales internacionales con una facilidad pasmosa, ¿no? En comparación a otras provincias o a otras comunidades autónomas, bueno, salvando evidentemente las grandes urbes que son Madrid y Barcelona, ¿no? Y quizás Bilbao, pero salvando 3 o 4 puntos específicos, aquí entendemos que se haga en Ingenio un festival internacional que mueva a 300 y pico personas trabajando. Lo entendemos y el público lo acepta. Es más, el pueblo está encantado y participa, ¿no? Y todos los años viene gente de todo el mundo a ese festival a participar. Y lo mismo en Agüime, que está al lado. Entonces, tenemos esa naturalidad por nuestra idiosincrasia. Somos capaces de admitir ese tipo de producciones sin miedo al rechazo público, ¿no? Desde el punto de vista administrativo o de la administración pública, esto es un debate paralelo, ¿no? Pero esto también es un tema muy importante, ¿no? Entonces, eso también es un punto a favor. El tema de las tasas, es decir, aquí pagamos menos impuestos y además se ha trabajado para que el mundo de las artes escénicas, el caso del cine, que como digo, no lo puedo considerar como arte escénica como tal al uso, pero el caso del cine es evidente, se está apostando muy fuertemente para que la carga impositiva sea menor para este tipo de empresas o este tipo de producciones, y también en el mundo del espectáculo en general. Y después el tema del turismo, ¿no? Es decir, aquí se puede dividir los espectáculos en dos ámbitos: el cultural, que es el que estaba haciendo referencia hasta ahora, pero también el turístico, ¿no? El del ocio. Somos Las Vegas de España, ¿no? En ese sentido nos vamos al sur, y si una empresa audiovisual no tiene trabajo porque la administración pública no cuenta con ella para su programación habitual en un teatro, pues en el sur hay cientos de hoteles donde se puede trabajar de forma constante todo el año para otro tipo de espectáculos, que es el de ocio, ¿no? O el de fiesta. Entonces, en ese sentido también Canarias es un lugar privilegiado. Y como dificultades, pues también las hay, ¿vale? Y la principal de ellas, para no extenderme, es la logística. Somos islas, estamos aislados, y entonces a nivel de producción esto requiere de unos costes más elevados. Si bien por un lado tenemos más trabajo, por otro lado nos cuesta más desde el punto de vista logístico, transporte de material, transporte de personas, etcétera. Pues además no solamente somos islas, sino que además hay muchos actos en distintas islas. Entonces hay empresas que tienen que trabajar en todas las islas, y esto requiere de tener sedes en todas las islas por cuestiones logísticas que lo harían inviable si no las tuviesen, ¿no? Entonces los costes se elevan en ese sentido. Esa es una de las dificultades que también tenemos, ¿no? Hablando de dificultades, pues bueno, muchas veces se nos identifica, y ahora ya me pongo en el rol del ingeniero de nuevo, se nos identifica con el arte, ¿no? Y en ese sentido, erróneamente, se malinterpreta como que el arte pues, es bohemia o es... Bueno, pero el mundo del espectáculo es que, al final, como digo yo, mal y pronto venimos de la verbena y de la cocaína, y perdón por la expresión, ¿no? Pero parece que todavía arrastramos en esta profesión ese filtro que parte de la sociedad, con la que parte de la sociedad nos mira, ¿no? Y que parece que el mundo del espectáculo es menos serio desde el punto de vista de ingeniería que otros ámbitos, ¿no?
nada más lejos de la realidad, desde mi punto de vista, ¿no? Además se relaciona con la parte altruista, ¿no? Como es arte y como hay una carga vocacional muy potente en esto, pues bueno, ya lo hará, ¿no? Si no lo hace, o sea, lo hace incluso aunque no le paguen, ¿no? Porque le encanta este mundo, el artístico y el escenario, y bueno, nada más lejos de la realidad, cada vez menos, cada vez se profesionaliza más el sector, y entonces, bueno, en ese sentido estamos luchando también los técnicos y los ingenieros. Hay mucha competencia, hay una competencia muy alta, es un sector muy goloso, se mueve mucho dinero, entonces también ahí hay muchas luchas entre las empresas, y no solo entre las empresas, sino también entre los particulares, entre los técnicos particulares, ¿no? Y también hay intrusismo, ¿vale? Esto hay que decirlo. Como hay muchos ámbitos de actuación que todavía no están regulados, por aquello que decía la normativa, que estamos trabajando en ello, hay muchos ámbitos de actuación que no están regulados. Entonces no tienes que ser ingeniero, o no tienes que ser técnico superior no sé qué, o no tienes que ser para poder hacer muchas de las tareas o muchas de las labores del mundo del espectáculo. Entonces en ese sentido, pues todavía arrastramos mucho intrusismo, es decir, él lo hace porque es el que estaba allí, no porque tenga la capacidad de hacerlo, y seguramente habrá muchos profesionales externos que puedan hacerlo mejor, ¿no? Muchas veces hay que desempeñar también tareas que poco tienen que ver con la ingeniería, y para las que hace falta menos formación, ¿no? También, es decir, bueno, ahora después les pongo un chiste, ¿no? Pero muchas veces te ves haciendo cosas de producción para que salga y para tener tu momento de éxito en el que tú dices, pues ahora sí puedo ajustar yo mi sistema, ahora sí puedo trabajar de ingeniero, ¿no? Pero esto también viene de la mano de que es muy multidisciplinar, entonces yo creo que hasta cierto punto es natural, ¿no? Este tipo de trabajos tan dependientes unos de otros, pues se ve reflejado en eso, ¿no? Y después no nos sabemos vender, los telecos no nos sabemos vender, yo no sé por qué, pero no nos sabemos vender. Todavía cuesta explicar qué es un teleco en la calle, entonces en ese sentido estas jornadas yo creo que son maravillosas, de verdad enhorabuena al colegio, enhorabuena a la asociación, porque es que se trata de eso, se trata de empujar, se trata de tener un reflejo que todavía parece que no tenemos, ¿no? Tenemos yo creo que ya tenemos una tradición suficiente y una implementación en la sociedad de nuestro trabajo como para sacar pecho, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque de verdad que hay, en este caso es claro, a mí no se me ocurre otro perfil profesional que esté más capacitado que el ingeniero de teleco, o el ingeniero técnico de teleco, en este caso, ¿no? Bueno, como conclusiones, el mundo de la técnica, las artes escénicas y los espectáculos posee una carga sustantiva en ingeniería técnica de telecomunicaciones. O sea, es sustantiva la importancia que nosotros podemos aportar. Tenemos conocimientos de las técnicas implicadas y hacen que la gestión de proyectos de este tipo sea mucho más eficiente, y la gestión también de imprevistos, pues poder trabajar, planificación de recursos humanos, etcétera, ¿no? Pese a las dificultades mencionadas, existe un importantísimo nicho de mercado, que además está en auge, lo que decía, cada vez se hacen más espectáculos y cada vez los espectáculos son más complejos, con lo cual se requiere de un perfil profesional muy especializado. Y Canarias además posee unas particularidades que la hacen aún más apetecible en este mercado, ¿no? Como broma, bueno, pues esto es lo que la sociedad cree que hago, esto es lo que los amigos creen que hago, ¿no? Típica fotografía que hago, ¿no? Y esto es lo que yo pienso que hago y esto es en realidad lo que hago. No, no es tan así. De hecho, hace 2 días o 3 días, esta es una foto que me sacaron en un espectáculo con 2.500 personas en la calle, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios se puede llegar a hacer lo que uno quiere, ¿no? Y nada más, muchas gracias.